Muy bien, ya estamos en el segmento La historia detrás del personaje, el cual no tiene otra idea que a distintas personalidades en el ámbito deportivo, musical, político o periodístico, como es en este caso, conocer ese algo más y tener una charla, un diálogo distendido, allende de lo que generalmente se hace a lo largo de la semana, en este caso, reitero, en programas deportivos. Hoy nuestro invitado, más que invitado, es nuestro querido amigo don Dúbal Osvaldo Cedeño Bermello, quienes lo consideramos, quienes le tenemos una alta estimación. Lo tratamos de Dubalito, que va a ser la forma como vamos a conversar el día de hoy. Dubalito, ¿cómo me le va? Buen día, bienvenido. Mi querido John, muy buenos días. Un gustazo enorme poder saludarlo. Tráteme como usted le dé la gana, pero no trapee el piso conmigo nada más. Cómodo. Dubalito, Un Cedeño, abrazo, mi querido John. Qué gusto verlo. el gusto es mío. Cedeño con Z, ¿no? Sí, no me pregunte por qué, porque es una explicación medio confusa, pero ya, no depende de mí, ya eso viene desde arriba, Johncito. Sí, sí, lo sé. Sí, sí, eso llamó la atención siempre, Duvalito. Osvaldo Cedeño con Z. Oiga, Duvalito, usted es el mayor de 8 hermanos, ¿cierto? El mayor de 8 hermanos, mi querido John. Exactamente. Cuando hemos tenido la suerte de ir a Puerto Viejo, inclusive en alguna vez con usted dentro de la profesión, muy gentilmente usted nos dio un espacio en su hogar, ahí pernoctamos una noche, ahí en todo Pedro Guali, Córdoba, Barranco Pelao. Cuéntele por qué se llama Barranco Pelao esa zona pasando el puente. Exactamente. Oiga, esta gente de ahora que le puso ese nombre feísimo. Antes no era así, era exactamente en la esquina de la Córdoba y Pedro Gual, pero antes yo recuerdo que mi familia más antigua vivía allí y era un poco la dueña del lugar. Yo tenía una tía que se llamaba América y por homenaje a ella le pusieron al barrio Luz de América. Mire usted, estoy hablando hace como, no sé, 60, 70 años más o menos, ¿no? Luz de América, lindo, Luz de América, maravilloso. Pero bueno, pasaron otras generaciones y ocurre que se les dio la gana de cambiarle el nombre. Y en vez de Luz de América, ahora le pusieron un nombre bonito, le pusieron Barrio El Encanto. O sea, de Luz de América pasamos al Encanto. Ya. Bueno, la gente dijo, bien, está bonito, se quedó fría. Y yo no sé, estos muchachos de ahora, qué les dio, qué se les metió. Y de pronto le cambiaron, pero así tan abruptamente. Y en vez de Luz de América a Barrio El Encanto, pasamos a ser Barranco Pelado. ¿Puede creer usted? O sea, una cosa terrible. Es una total falta de consideración y se quedó, porque usted sabe, John, que la gente es así, somos así. Cuando hay algo así que te pone un apodo y como que no te gusta, más te dan. Barranco Pelado y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ya toda la gente ya lo reconoce, ya lo aceptó. Barranco Pelado. Barranco Pelado en toda la esquina de Córdoba de Pedro Igual, efectivamente, donde usted estuvo, que creo que estuvo con el Chucho Mite, si no recuerdo mal, No, no, no. ¿o no? Estuve con Lito León. Compartimos cama con Lito León. Por si acaso hay que dormir con la espalda para la pared. Lito es peligroso, usted sabe. Ahí estuvimos nosotros con Lito León. Oiga, pero me llamó la atención, Duvalito, que en la tarde jugaran boli ahí en las afueras y no precisamente fútbol o indoor. Bueno, ahí juegan indoor, porque la cancha es una Allá, cancha más o menos con dimensiones para que juegue indoor fútbol, pero también la gente le hace al boli, al allá. ecuaboli, y Ecuaboli, sí. juegan porque, no sé, usted sabe que ya los mayores como que no están para tantos golpes y encontrones, entonces mejor el ecuaboli que no hay contacto físico personal, ¿no? Pero juegan ecuaboli y también indoor fútbol en esa cancha que es un piso, no está enlucido, ni siquiera es cemento, es como una especie de asfalto donde una caída, imagínese usted ahí, pues, tremenda. Entonces ya de pie ya es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. La tarde que estuvimos o el día que estuvimos jugaban ecuaboli. Oiga, Duvalito, antes de entrar al periodismo deportivo, ahora le llaman emprendimiento. Antes, año, puse un negocio. ¿Cómo así, Duvalito, esa panadería, la pastelería que usted puso en sus inicios, como para empezar a trabajar y tal? Cuéntenos algo de eso.
cómo no, mi querido John? Y con mucho gusto. Bueno, lo de la panadería ya fue, digamos, el último escalón de la serie de emprendimientos. ¿Qué emprendimiento ni nada? Uno tenía que buscársela, mi querido John, de lo que fuera, de cualquier manera. Yo desde muy chiquito, inclusive a los vecinos les limpiaba los zapatos. Yo mismo me hacía un cajoncito, compraba la tinta, el negro al agua, que todavía me Ya. acuerdo que así se llama, negro Sí, al sí, agua, imagínate, sí, sí. negro al agua. Y la bacerola y los cepillitos, me hice un cajón, yo mismo me hice un cajón. Tendría yo, no sé, 12, 13 años, a lo sumo. Pero entonces yo me daba cuenta que había muchachos en la calle que hacían billetes lustrando zapatos. Entonces yo no me animé a ir a la calle con mi cajoncito, pero sí en mi casa. Y le fui a decir a los vecinos que si querían yo le limpiaba los zapatos. En casa y hasta creo que por un poquito menos. Y ya pues, después mi casa estaba llena de zapatos, que ya no sabía cómo eran. Los pares lo confundían porque toda la gente quería que le limpiara los zapatos en mi casa bueno, de esa manera, eso digamos que una de las tantas cosas. Alguna vez también hasta me tocó de vender lotería. En algún momento alguien me dijo, oye, ¿por qué no vamos a vender lotería? Esa me pasó una grande. Me comí la plata, jugando pelota, la perdí. Me fueron a buscar los de la agencia, me encontraron en la cancha jugando. Me amenazaron con llevarme a la policía porque me dijeron, ¿y la lotería? Y la plata ni lotería. Yo jugando pelota en la cancha del barrio, no en esa misma que usted conoció, pero una cercana. Y bueno, ahí me pegó un tremendo susto y el susto me lo pasó ya se me pasó en mi casa por la paliza que me dio mi mamá. Entonces ahí ya dejé eso. Y ahí lo que fue, apareció ya, había una panadería en el barrio. En el barrio había una panadería donde todo el mundo se juntaba a jugar pelota y a comer pan. Entonces, claro, yo ahí fui dándome cuenta, aprendiendo, metía la mano de vez en cuando a la masa, ayudaba y me daban ahí unos centavos, bueno, eran sucres todavía, no me daban ahí, entonces ya vi plata efectiva. Aprendí algo hasta que apareció de pronto un señor que todavía lo recuerdo de Calceta de allá también de la provincia, que tenía un cuñado, pelado como yo, de esa edad, unos 16 años, 17 años más o menos, y él quería poner, o él tenía una panadería, ya la tenía en la calle Pedro Gual, en la principal arteria, o en el centro, ahí por el centro comercial, donde el terremoto lo mandó abajo, por ahí más o menos. Entonces, los empleados que él tenía se le fueron y le dijo al cuñado, bueno, ¿sabes qué? Hazte cargo tú, cuñado pelado. Entonces, el cuñado, que era amigo mío, me dice, oye, Duval, mira, ¿cómo es mi cuñado me dice, el marido de mi hermana, que está esta panadería para administrarla. Ahora sí, ya para administrar. Una panadería pequeña. Dice, pero yo no sé tanto, yo sé que tú sí sabes. ¿Qué tal si la hacemos los dos? Le digo, bueno, perfecto. Yo con mi amplia experiencia, agarramos la panadería y nos fuimos de largo. Entonces ahí sí ya cambió el trato, ¿no? Ya yo pasaba a ser, digamos que el ejecutivo, ¿no? Claro. De la panadería. Y nos fue bien, mi querido John, contratamos una señorita para que atendiera, los panificadores también los contratamos, nos iba bien, buen pan, buena venta y dinero. Ganamos, ella era todavía menor de edad y ya está ganando mi dinero. Entonces, todo iba bien. Oye, y le cuento esta para cerrarla. No sé si lo estoy aburriendo o No, no. no, para nada, para nada. Oye, entonces, cuando todo iba viento en popa, la panadería tenía el local en un edificio de 3 pisos, un edificio nuevo, bonito, pleno centro. El dueño del edificio tiene un hijo y ese hijo veía siempre la gente aglomerada en la panadería nuestra, cuyo local era del papá. Entonces se acercaba y preguntaba cómo iba el negocio, la verdad que bien, le pagábamos al día, nosotros ya pelados teníamos billetes, nos vestíamos bonitos, teníamos dinero, entonces se le abren los ojos a este man, a este muchacho ya un poco mayor que nosotros. Y de la noche a la mañana nos piden el local, que no, que querían el local porque iban a poner un almacén de zapatos, porque el papá tenía un almacén de zapatos en otro lugar. Y sí nos pareció cierto, ¿no? Que el papá quisiera poner en ese local otro almacén de zapatos. Y nosotros sin ninguna malicia, sin ninguna malicia. Entonces le dijo, bueno, si no hay remedio, ¿qué más da? ¿Y ahora qué hacemos? A buscar otro local cercano. Y fuimos a buscar un local cercano, pero no era la misma ubicación. No estaba en la arteria principal.
para esto, y mire usted cómo es la vida, mi querido John, Mm. para esto, uno de los empleados nuestros, que era amigo, que trabajaba con nosotros, sabía del asunto y no nos dijo nada. Le comentamos a él y dijo, bueno, no sé, entonces ustedes dirán, bueno, ok, le entregamos el negocio, un día X cualquiera por la noche, entregamos el negocio, pasamos todos los artefactos, los utensilios, el horno, la vitrina, todo a otro lugar para rápidamente preparar nuevamente el pan con la persona que estaba empleada y para el día siguiente volver a vender habiéndoles ya advertido a nuestra clientela que a partir de mañana le estaremos atendiendo, digamos, a una cuadra, aquí a una cuadra. Y nos fuimos tranquilos. Oiga, ni bien cerramos el local, terminamos todo, pasamos todo, estaba haciéndose la producción en otro local, cuando en una de esas a mí me da hambre y vengo a un restaurante ahí que estaba cercano a comer algo. Y cuál mi sorpresa, no había pasado ni una hora y media máximo, porque ya estábamos cansados, ¿no? Entonces ya era medianoche. Y yo vengo a comer algo y miro el local, lo miro, ¿no? Lo habíamos dejado cerrado, las puertas esas de metálicas, la habíamos cerrado, y miro como para ver, bueno, y ahí estuvimos, ¿no? Cuando yo veo y veo el local abierto, y veo gente que entra, que sale, que bajan cosas. Yo me quedé como loco y dije, ¿qué será? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Hasta que caigo en cuenta, porque bajaban de una camioneta grande, bajaban las mismas cosas que se utilizan para una panadería. Estos desgraciados, mi querido John, estaban poniendo otra panadería ahí mismo. Qué ¿Puede bien. creer? Pero así, en un santiamén, se les abrió el ojo, vieron el negocio que estaba produciendo y como el local era de ellos, nos lo pidieron para poner una panadería igual que nosotros y agarrarse nuestra clientela. Pues. El tema es agarrar nuestra clientela, John. Y Y ese fue un gran pago. el colaborador de ustedes se quedó ahí. Ese mismo, él era el que estaba ahí, él mismo era el que estaba trabajando. ¿Puede ¿Cómo creer? De ahí nunca más en la vida lo vi a ese tipo. Otubalito, ¿cómo se llamaba la panadería suya? La de su amigo y su. Ah, no me acuerdo, no me acuerdo. Sé que estaba al lado de una farmacia que se llama Ocampo, de un médico, apellido Ocampo, y estaba al ladito la panadería. Pero no me acuerdo qué nombre le pusimos a la panadería. Eso fue, pero ella, bueno, eso fue una frustración tremenda, John, tremendo. Debe ser. Fracasamos en la otra panadería. Nadie iba era nuestra, porque ya todo el mundo vio que seguía la panadería. Y no le importa a la gente si es otro dueño, ¿no? Claro. Y como era el mismo panificador, hacía los panes igual. Pero, Entonces, pero se, déjeme decir algo, Duvalito. Eso lo hace diferente a usted. Usted es un hombre sin complejos y lo acaba de demostrar. Porque después de todo el recorrido que tiene en el mundo del periodismo deportivo, de radio y televisión, ojo, hablo de la televisión de antes, los canales de aire, que era mucho más difícil era mucho más difícil que ahora, porque ahora el talento en los canales de televisión no está en el cerebro, está en el físico. Si tú tienes buen físico, buena cara, buen rostro, buenas piernas, comentario personal. Ahora el talento está acá arriba, en el cerebro, no precisa, perdón, en el físico, no como antes en el cerebro. Y que usted no tape eso de, no, yo fui bolero, fui ilustrabota y vendía lotería y tal. Muchos lo tratarían de opacar, no contarlo, ¿no? Porque como que no va con la imagen que tienen, ¿no? Reitero, eso lo hace diferente, Dualito, y le felicito, porque no esconde para nada los inicios suyos en estos emprendimientos. Oigan, es abuelito, la se verdad. dice que en la vida no hay casualidad, sino causalidad. ¿Y cuándo se encuentra con el señor Beyer Rivadeneira, que es con quien comienza en el ámbito periodístico? Caramba, mi gran amigo, que le he perdido la pista, sé que anda por los Estados Unidos hace mucho tiempo. Beyer Rivadeneira era un narrador que yo admiraba por aquellos tiempos, 75, 76, por ahí. Y yo lo admiraba, lo escuchaba en una radio local que tenía una amplia sintonía. Él le sucedía a Raúl Cedeño Zavala, ¿se acuerda usted? Al otro Claro, gran claro, narrador que tuvimos en claro. Radio Sucre después y del que aprendí mucho yo. Primero era Raúl Cedeño Zavala y después él se fue y entró a tomar la posta Beyer Rivadeneira. Y yo lo escuchaba mucho a él y me gustaba su relato, la seriedad, o sea, la claridad, la forma de expresarse bien, me gustaba. Y yo lo seguía mucho a él.
y hasta que un día apareció un amigo, y para esto yo ya tenía el bichito ese de la locución, yo. El bichito, yo mire, iba caminando por la calle, digamos, por la calle Pedro Gual, ¿no? Iba caminando, pelado, venía, no sé si del colegio, o iba a hacer alguna cosa en la acera, de esos que se cuelgan y salen de forma horizontal hacia la vereda, ¿no? Yo venía caminando y leía cada letrero. Era mi forma de practicar. El letrero tal, John Lester y Grobo, el comentarista Norman Wan. Y yo iba leyendo para mí mismo, ¿no? En voz alta, sí, repuestos automotrices y Grobo. Entonces, yo los leía. Y yo notaba que no me salía tan mal. Ya. O sea, yo digo, yo como que me gusta y además me parece que no suena mal para mí mismo, ¿no? Entonces, eso eran como ya anuncios de hacia dónde uno iba inclinando su vocación y algún pequeño atributo que pudiera tener. Entonces, yo tenía ese bichito, hasta que apareció de casualidad un amigo un día me dijo, porque yo jugaba mucho pelota, me dijo, oye, Duval, me dice, yo conozco él era árbitro, también muchacho, me dice, de un señor que tiene una radio y que a mí me gustaría, me dice, hacer un programa allí, pero yo no conozco de fútbol, yo sé que tú juegas, tú conoces de fútbol. Le digo, yo más o menos sí entiendo. Y me dice, pero tú hablas bien, entonces, ¿por qué no vamos, me dice, a pedirle, a ver si nos dan chance? A grosso modo le cuento. Y le digo, bueno, perfecto. Y fuimos. La radio se llamaba Radio CENIC de Puerto Ya. Viejo. Entonces fuimos, para no alargarle mucho el cuento, fuimos, hablamos con el dueño de la radio, le dijimos que no teníamos ninguna experiencia, solo el conocimiento propio de la actividad, pero que nos gustaría que nos diera alguna oportunidad. Y el señor, buena gente, nos dijo, ok, les vamos a, porque me dice, porque yo te escucho hablar, porque parece que tienes buena voz, porque el señor sabe de esto, vamos a darte media hora, creo que una vez a la semana, me parece. ¿Sabe cómo se llamó el programa? Vanguardia Deportiva. Mire el nombre, ¿no? Ya. Vanguardia Deportiva. Lo puso él, el señor. Y me dice, bueno, y pueden empezar, pero tienen que hacer entrevistas. Me dice, ustedes tienen que ir a buscar notas para que el programa no salga monótono, cosas por el estilo. Ya, perfecto, ningún problema. Oiga, y se nos da de ese modo yo. Así de forma casual, arrancamos haciendo manos. Lo primero que, porque en ese entonces no cualquiera tomaba un micrófono realmente. Era muy difícil que te dieran una oportunidad. Entonces, la radio realmente por ahí tenía un gran impacto. Todavía en 1980, estamos hablando hace más de 40 años. Entonces, bueno, nos preparamos y arrancamos un buen día a hacer el programa. Ese fue el inicio por este amigo que me invitó y que le dije, bueno, vamos, y bueno, y después el agua y el tiempo nos ha llevado hasta donde estamos, mi querido John. Sí, señor. Y otro de los puntales, entiendo, dentro de este proceso formativo suyo fue que en paz descanse don Humberto Arroyo, Duvalito. Humberto no tanto, Ya, John, porque Humberto era un hombre consagrado ya, era un ya, locutor de esos buenos, una voz espectacular, era un personaje en la provincia, recién aparecía en las radios FM por ese entonces el sonido de la voz era mucho mejor todavía, y el tipo la verdad que era un locutor de primera, Humberto Arroyo, él trabajaba en la radio Sono Onda, que ya. recién aparecía, yo solamente lo escuchaba. Creo que ni siquiera tuve el gusto de ser su amigo, pero era un personaje por aquel entonces. Ya, pero usted también laboró en Sono Onda, La Voz del Volante, el del Valle, ¿cómo se llama? Una radio también. La voz La del Voz del Valle, Valle. la voz del Valle, que ahí es donde me lleva Beyer, porque Beyer Rivadeneira, él sale del canal Manavita y se va a la voz del Valle. Para esto yo ya estaba en Cenida haciendo mis primeros pininos. Y alguien le habrá dicho, lo habrá escuchado, él ya tenía un poco más de experiencia, entonces quizá con menos dificultad, él distinguió que aquí podía haber alguna esperanza, ¿no? Entonces, cuando él sale de Canal Manavito, una radio potentísima por aquel tiempo, y va a La Voz del Valle, él se lleva a su grupo y en un buen día, yo había hecho amistad con él, y un buen día me dice que si no quería ir para allá.
Oh, no, no, yo me le acerqué, perdón, yo me le acerqué. Le digo, Beyer, mira, me gustaría, porque ya tenía algunos meses de experiencia y veía que podía, ¿no? Veía que podía. Allá ahí en ese momento no se pagaba, no te pagaban nada todavía, todo era por la camiseta, tú estabas aprendiendo. Entonces Beyer me dice, bueno, le digo, vente, pero aquí no hay, me dice, no hay plata, no se puede pagar nada. Entonces yo le digo, bueno, no importa, no importa, yo lo que busco es perspectiva. Me acuerdo que eso alguna vez Beyer me lo recordó. Dice, yo recuerdo esta frase que tú me dijiste, no importa que no haya plata, lo que busco es perspectivas. Y se me quedó grabado, eso me lo dijo después ya, cuando ya fuimos compañeros de trabajo. Fui a La Voz del Valle, después apareció Costa Radio Costa Azul. Azul, que tal vez a usted le suene el nombre del dueño, Kiko Morlás, que Ya. tenía un hijo que jugaba basquetbol, Kiko Morlación, seleccionado nacional, muy buen tipo, el dueño de Radio Costa Azul. Me fui para Radio Costa Azul, después a La Voz del Volante, y apareció Radio Mía de Manta, Ya. y bueno, ya la verdad que ya digamos que se estaba configurando un tipo que más o menos tenía actitudes para esto. Claro. Y hasta que llegó el año 85, que es donde se da el salto, porque de Ambato, Radio Centro, a través de Jorge Luis Cárdenas, creo que le estoy robando el No, no, no. cuestionario. No, no, para nada, para nada. Jorge Luis Cárdenas, usted sabe que antes se hacían los enlaces, ¿verdad? Que las Claro, radios por tenían supuesto. cadenas. Claro. Entonces iban por todo el país, una radio hacía de matriz, y entonces pedía informes, vamos con Portoviejo, con Manta, con Quevedo, con Esmeralda, fulano de tal, el informe de cómo está el Manta. Entonces, ahí uno tenía la oportunidad de demostrar sus habilidades, pues en ese pedacito de tiempo que tenía. Y parece que a Jorge Luis Cárdenas de Radio Centro de Ambato le agradó. Al que no le gusta es al perro, ¿no? A ese no le gustó. Eh, Este, le agradó y se dio. Me hizo la propuesta. Me dice, oye, me dice Duval, me dice, ¿y no te gustaría venirte para Ambato? Me dice, yo sabía que Ambato era un muy buen mercado, un mercado competitivo, mercado bueno, aparte de Quito y Guayaquil, después era Ambato, un buen mercado. Entonces le digo, bueno, vamos, y así fue, y fui para Ambato y ya el resto ya es, creo, ya más o menos historia conocida, mi querido John. no, no, de aquello ya vamos a hablar. No me mueve el dial todavía, Dualito. Con Jorge Luis hablamos hace el año pasado por una consulta y tal. Ahora está en Radio Indoamérica, ustedes saber, ¿no? Gran relator, Sí, Jorge Luis, gran sí, relator y cómo no. mejor persona. Hemos tenido la oportunidad de compartir tantos viajes en Quito, en Manta, ya estando allá y realmente un tipazo, ¿no? Oiga, Duvalito, pero ¿cuándo? Ya le digo, páreme el dial ahí, regresemos. ¿Cuándo llega el momento de que el país, la afición, ganó este relator deportivo? ¿Por qué? Porque resulta, yo me acuerdo que Manuel Adolfo Vara, que en paz descanse, le decía a Jacinto Landazuri, que en paz descanse relator, yo escuchaba, pues muchacho, fuera de aire, le decía, es jodido ser relator, porque tienes que describir rápidamente lo que hace el futbolista con el balón en sus pies, cómo se mueve rápidamente, describir y tener una velocidad. Y Landazuri le decía, no, lo tuyo es difícil porque tienes que en fracción de segundos resumir lo que yo acabo de describir y rápido porque las jugadas no esperan y se viene otra. Tanto relatar como comentar es muy difícil, pero particularmente creo que el relatar es peor. Es mucho más difícil, lleva mucha más dedicación, más concentración. ¿Cómo nace el relator deportivo? Oye, eso es curioso, mi querido John. Y es curioso y tienes una buena percepción bueno, el tiempo en radio te va dando conocimiento y experiencia y aun cuando no hayas ejecutado el relato, tienes una idea clara. Son dos funciones algo distintas y yo también creo que el relator, si quieres hacer un buen trabajo, requiere de algunas habilidades que difícilmente si no las tienes innatas, puedes desarrollarlas. Es muy complicado, ¿no? Si no tienes algunas condiciones innatas para desarrollar las habilidades del relato. Te digo que es curioso porque yo empiezo como comentarista. Yo surjo como comentarista. Mis primeros 5 años de trabajo, 5 años en Manabí, en Ambato y en los inicios en Radio Sucre, son como comentaristas. A mí Jorge Luis Cárdenas me lleva a Ambato como comentarista, porque el narrador era él, ¿correcto? Ya, Entonces yo voy a Ambato como comentarista. Perfecto, pero en el fondo, yo tenía ese bichito del relato, ¿no?
y veía también haciendo prácticas solo con esas grabadoras. ¿Se acuerdan de esas grabadoras que había? Unas grabadoras portátiles, Ajá. bueno, de cassette. Entonces yo intentaba narrar imaginariamente y después reproducía esa grabación y veía que notaba que no se oía mal y que podía, pero consideraba que era más complicado y que mejor era empezar como comentarista, porque bueno, si tú hablas más o menos bien, te puedes defender y si tienes conocimiento. Entonces, esos primeros 5 años fueron como comentaristas. Cuando llego a Radio Sucre, que es una historia también muy particular, bueno, sigo como comentarista, porque el narrador ahí era Raúl Cedeño Zavala, estelar, sin duda, era Gifford Trujillo, ¿se acuerda? Nuestro amigo cuencano, que Claro. era pareja de Leonardo Guillén, Leonardo Guillén. que siguen siendo parejas, esos son Sí. como Tome Bamba. uña y mugre de Ajá. toda la vida. Eran los narradores. Y también estaba Roosevelt Barresueta, ¿se acuerdas? El Lojano. Sí, 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 Bueno, claro, por supuesto. ah, Por supuesto, claro que sí. y algún otro. Entonces, lugar yo no tenía y además me habían contratado como comentarista. Entonces, voy allí, pasa el tiempo, pasa un poco el tiempo y por esas cosas que tiene el trabajo, en algún momento faltó o llegó tarde uno de los narradores. Faltó o llegó tarde, no sé, por alguna razón. Y dije, esta es la mía, Johncito. Para mí, ¿no? En mis adentros, esta es la mía. Aquí que no peco. Entonces, cuando faltó el narrador y había que resolverlo, dije, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Me acuerdo de nuestro amigo Carlos Torres Garcés, que cuando tuvo su primer entrenador, un paraguayo en Nacional, el peladito también, lo cuenta como anécdota, ¿no? Dice, preguntó, necesitaba un puntero derecho. El técnico, era un paraguayo, Ya. no me acuerdo del nombre, y le preguntó al grupo, no, le preguntó a Carlos, al ver que no tenía un puntero derecho, le preguntó, oye Carlos, dice, ¿y tú podrías jugar de puntero derecho? Y Carlitos, hábil, un avión, le Ajá. dijo, pero si yo soy puntero derecho, profesor, dice, pero si yo soy puntero derecho, o sea, ¿me entiendes? Él era volante, Caballo. pero por jugar, entonces, lo mismo acá, ¿no? Y bueno, se presentó la oportunidad. Yo digo, perfecto, vamos a resolver el problema. Y así fue. Pero en el fondo a mí me gustaba. Yo quería eso. Y me iba dando cuenta de otra cosa, mi querido John. Me iba dando cuenta que en la evolución, ya por aquel entonces del periodismo, los narradores, uno escuchaba mucho narradores extranjeros, ¿no? Por las radios en onda corta, ¿se acuerda? La Sí, radio sí, en sí, onda sí. corta, usted podía escuchar de cualquier parte del mundo. Entonces yo iba notando que el narrador era la figura, digamos, principal, no por lucirse, sino porque era el eje el que comandaba una transmisión. Entonces, para tener control de todo, el narrador es el que debe de estar al mando. Entonces me daba cuenta que esa era un espectro más amplio y que había que atacar por ahí. Además, también me daba cuenta que los medios preferían al narrador por encima del comentarista para sus transmisiones internacionales, Ujú. porque podían enviar a un narrador y por último allá conseguirse una opinión, Exacto. pero no podían enviar una opinión y conseguirse por allá un narrador, porque era más complicado. Entonces, yo me fijé en eso y dije, bueno, aquí parece que lo que hay que hacer es dedicarse al relato para tener un poco más de vida útil, porque uno veía que en cualquier momento se iba a reducir el espacio para el comentarista. Entonces dije, no, ya que se dio, y no le desagradó a la gente que oyó ese primer intento de relato, y entonces ahí quedó, hasta que volvió a presentarse otra oportunidad y se fue dando poco a poco, hasta que una vez dije, bueno, ¿sabe qué? Si ustedes quieren, programen en un partido directamente como narrador. Y así fue. Y ¿Y se ahí sí, acuerda qué ese fue el partido fue? principio. Y, no, millón. Eso sí, ahí sí no me acuerdo. Pero fue en Radio Sucre. Sí, sí. Oiga, Eso sí. igualito. A ver, pero usted llega a Ambato por estos enlaces que hay de radio, que como no lo vamos a recordar, y a Radio Sucre también llega por un enlace de Sucre con una radio ambateña, ¿o no? Claro. Y hay un personaje clave ahí. Un personaje clave. El personaje clave se llamaba eh,
Johnny, Johnny Lord, no, Johnny Lord, Johnny Lord, Johnny Johnny Lord Lord, un Rodríguez. tipo, Johnny Lord de Manta, un Claro, fue periodista alcalde ya de de Manta. experiencia. Exactamente. Ah, Un avión, el tipo era un avión, y eso que le faltaba un brazo, y un pero un vozarrón que avión, tenía. seguro, seguro, un tipo muy hábil para los negocios. Él era director de deportes de Radio Sucre. Como Radio Centro de Ambato era la cadena de Sucre allá en Ambato, Sucre permanentemente pedía informes a Ambato. Mm. Y el que los daba era Jorge Luis Cárdenas y quien habla. Y ahí a Johnny le paró la oreja y notó, pues no, ya la experiencia, ¿no? Claro. Notó que había alguna una condición ahí y rum, se pone en contacto conmigo. Y Y Manavita, me de paso. propone así de una, además, y se pone en contacto conmigo de una, así rápido, mira, fulano de tal, este, te propongo que te vengas para acá, año 85, a trabajar a Radio Sucre. Yo me quedé como loco, ¿no? Como loco. Me dice, no, pues yo tengo acá en Ambato un contrato que tengo que terminar. No te preocupes, me dice, que yo hablo con el dueño de Radio Ambato, de Radio Centro, y le explico, pero tú vente para acá. Digo, no, es que me da un... No, vente. Es más, dice, ve, si tú te vienes mañana o pasado acá a Sucre, Guayaquil, que Sucre sonaba mucho en ese entonces, te ofrezco el mundial del próximo año. Yo Chuta, casi me desmayo. Yo casi me desmayo, yo. El mundial del próximo año era el mundial de México, México ochenta y el seis. del 86. Yo no había salido, pues yo a Pascuales a lo sumo había llegado, pues, ¿no? Y esto es, entonces, chuta demasiado, o sea, y me dice, tanto de sueldo, casa, un departamento, una suite, casa, sueldo, y me dice, el mundial y un montón de transmisiones más, me dice, nosotros estamos bien, vamos a transmitir la Copa Libertadores, la Copa América, me dice, esto es una gran oportunidad, no la pierdas, oiga, y el tipo me convence. La verdad que era irrechazable esa oportunidad. Yo en Radio Centro estaba bien, pero se estaba presentando una oportunidad maravillosa. Y Y le digo, bueno, está bien, me voy. la salida fue normal, no hubo problemas con estos señores Gamboa, No, que son los dueños del centro. Gamboa, Ya, Luis Gamboa Luis Tello, Tello, exacto. sino un tipo muy, muy, muy serio, o sea, Ujú. muy radical. Así No, es. no le gustó. No le gustó, no le gustó. Yo le expliqué bien, le dije, no se preocupe que yo voy a seguir siendo parte de la cadena, es la misma radio. Bueno, ya no, ya a regañadientes, me dijo, bueno, está bien, váyase. No terminé el contrato y yo fui por un año y creo que tuve 6 o 7 meses nada más. Entonces, me vine para Guayaquil. Oiga, pero la anécdota mayor, Ajá, mi querido John, sí. es que cuando yo renuncio a Radio Centro, con todo este problema, y ya estaba dispuesto para venirme a Guayaquil con mis 4 tereques que tenía en Ambato, pelado yo todavía, embarcado ya en el carro para venirme a Guayaquil con todas las cositas que tenía ahí, ¿no? En casa. Oiga, recibo una llamada telefónica. ¿De quién? De Johnny Lord. ¿Qué pasa, Johnny? Le pregunto yo. Me dice, no, todo bien. ¿Ya estás listo? Sí, ya estoy embarcado ya. En unos minutos salgo para Guayaquil, me voy con todo ya. Le digo, allá me esperas ya en el lugar donde tengo que ir a llegar. Me dice, espérate un ratito que tengo que decirte algo. Me dice John Lord. Chuta, sí, pero en tono dramático, ¿no? Le digo, ¿qué pasa? Renuncié a Radio Sucre. John, ¿cómo le digo yo? Sí, Claro, tuve un problema con arroba. Tuve un problema con arroba, con Vicente Arroba. raro. Y renuncié. Ya no estoy en Radio Sucre, renuncié. Oye, loco, le digo, pero yo ya me asusté, le digo, pero yo ya renuncié a Radio Centro, yo ya estoy listo para irme para Guayaquil. Me dice, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes que yo buscaré la forma. Vente, que yo busco la forma. Acá te acomodamos. Me quedé como loco, yo. Ni pan ni pedazo. O sea, había dejado eso allá y el de acá donde venía yo ya no tenía nada. Así. Ujú. Oiga, pasando, no sé, fue un momento, un rato así de una incertidumbre tremenda. Yo hasta quise regresar a Radio Centro, ya no desembarcar las cosas del camión y quedarme en Ambato para ir con la cara de tuco, con la cara ya muerta de vergüenza, ir a hablar Claro, otra vez con Gamboa Gamboa. para decirle que me disculpara y que había fracasado esto y que quería seguir. Y estuve a punto de hacerlo. Cuando estaba
incertidumbre, en esa confusión, ¡rum! El teléfono otra vez. ¿Quién? Vicente Arroba. No me diga. Yo lo escuchaba por la radio, ¿no? El tipo, todo así, ya sabe cómo es, ¿no? Claro. Me dice, soy fulano de tal. Sí, le digo, no sé cómo le habré dicho, ¿no? ¿Qué puedo servirlo? Lo saludé. Me dice, mire, vea, porque el man es así, usted sabe, ¿no? Sí. Directo. Mire, sabe que fulano de tal ya no es más aquí. Pero yo sé que habló con usted y que usted estaba a punto de venirse para acá. He pedido referencias suyas y ahí me habló de Raúl Cedeño. He pedido referencias suyas y me dicen que usted es un buen elemento, así que véngase nomás. Bien. Véngase para allá, pero directamente ya me hice contratado por mí, o sea, trabajar conmigo. Véngase, que yo acá lo acomodo. Me volvió el alma al cuerpo, Johncito. Sí, sí, O sí, sea, sí. en medio de esa confusión, en medio de esa cosa, me vuelve el alma al cuerpo porque, caramba, bueno, total venía al lugar que ya iba a venir, solamente que en principio contratado por un empleado, ahora contratado por el dueño. Excelente. Oiga, Entonces, ajá, y así fue, entonces me vine, ya llegué, bueno, el resto ya no tiene mayor relevancia. Llegué cuando a la cita el primer día, apenas llegaba, llegué de madrugada, un tipo me esperó ahí en un edificio, no me esperó, yo llegué de madrugada, estaba esperando que el guardia me abra la puerta cuando llega un inquilino de ese edificio y me ve con cara de pocos amigos y ¡pum! Saca una pistola y comienza a disparar ese man al aire. no. En pleno Esmeraldas y 9 de octubre. Yo me quedé como loco y comienza él a vociferar, que sí, extranjeros tales y cuales, que por aquí, que por allá. En ese edificio habían departamentos donde vivían los jugadores de fútbol que contrataban MLE, creo, y algunos hacían relajo. Y este inquilino estaba fastidiado con ellos. Y me confundí porque yo ahora estoy pelado, pero en ese entonces yo tenía melena y todo más joven, entonces me habrá confundido Un futbolista. con un futbolista. Y él, cabreado, sacó, porque era un comandante del cuerpo de bomberos y tenía arma. Entonces sacó la pistola y disparó al aire, obvio, ¿no? Yo muerto de miedo. Hasta que llegó el día, porque eso fue de madrugada, me quedé que terminara de amanecer en la calle, porque me dio miedo. Amanecí en la calle y al día siguiente apenas pude me contacté con Vicente. Y Run, él le expliqué lo que pasaba, no te preocupes, mi amigo, mandó a un empleado suyo y fue hasta donde estaba yo. Bueno, ahí ya bajamos las cosas, medio la pusimos y directamente a la radio. Cuando llego a la radio, me presento, yo nervioso seguramente todavía, y Vicente directo me dice, esto pasó, no se preocupe, vea, yo a usted le ofrezco la dirección de deporte. Eh, yo estaba mareado ya, Ya. mareado, asustado. Digo, pero yo no tengo, no se preocupe, aquí lo vamos a ayudar. Y entonces, ¿qué podía hacer yo? Así, de golpe y porrazo, todo, de golpe y porrazo. Y bueno, le digo, manos a la obra. Y así fue, mi querido John, la historia. Y mire que yo creo que es la primera vez que cuento con lujo de detalles todo esto, ya que usted me lo está preguntando. Espero No, no no, no. sea monótono. Duvalito, y usted vivió algunos años por ahí. ¿Sabe por qué? Porque me estoy recordando, ya usted era un relator conocido, y yo iba a la universidad, estudiaba Derecho en la estatal, y en la mañana, yo no sé si era 7:30, 8, y usted venía con una funda de pan en la mano, cruzando la calle 9 de octubre, largo. Y yo En dije, él octubre. es Duvalito Cedeño. Vivió algunos años usted. Claro, cuando llegué, que fue el año 85, primero en el edificio Da Vinci, que está en Esmeraldas y 9 de 9 de octubre. octubre. Claro, ahí estuve unos 3 o 4 años. Claro. Y de ahí pasé a ese edificio que es anecdótico, a 9 de octubre y Esmeraldas, el edificio fantasía, el que lo botaron el otro día que se estaba cayendo. Ya, sí, sí, ¿Se sí, sí. acuerdan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí había un departamento, una suite, y fui a alquilar ahí. De Esmeraldas y 9 de octubre pasé a 9 de octubre y Esmeraldas. Entonces ahí estuve viviendo yo entre los dos lugares unos 6 7 años más o menos. Y entonces por eso es que seguramente alguna vez me vio, mi Sí, querido sí. John.
Sí, sí, en la mañana recuerdo, con una fundita de pan, y yo decía, ese es Duvalito Cedeño, yo de una lo saqué, oiga, Duvalito, y ustedes marcaron época en un programa, no sé si el horario estoy acertado, de 1 a 3 de la tarde, ahí estaba el William Ludeña, nuestro común amigo, el Cholo William, Ludeña, de 1 a 3 era, ¿verdad? William. De 1 a 3 de la tarde, sí creo que era de 1 a 3, era mediodía, pero eran 2 horas puede haber sido de 1 a 3 de la tarde en Sucre, sí. Sucre Deportes, segunda emisión o primera emisión, una cosa así. Me acuerdo que así se llamaba el programa. Sucre Deportes, primera emisión. Porque en ese entonces no era que habían radios que hacían programa todo el día como No, ahora. no, no. Eran programas específicos en un horario determinado. Pero en ese horario ustedes barrían, ¿para qué? Le cuento, porque uno como oyente todavía, ¿no? ¿Usted vivió la época aquella que Sucre estuvo fuera del aire por un tema político? Y sí, claro que sí. Se hacían las transmisiones afuera de la radio, ahí en la calle, en Ujú, carpas. ujú. Se improvisaron carpas y bueno, se acomodó allí un estudio improvisado de transmisión y se hacían los programas desde allá afuera. Sí, Sí, recuerdo sí. algún reportaje en una televisora, en un noticiero, haber hecho las tomas y hablaban de que tal radio por el gobierno tal tuvo que hacer o sigue haciendo actividad radial de esta manera, ¿no? En todo caso, el tema económico fue fuerte o no tuvo nada que ver ese cerramiento que hubo de la radio. Bueno, coincidió que cuando se presentó este problema, que fue en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, porque habían diferencias, ¿no? Ujú. De orden político, con la línea, usted sabe, Vicente era social cristiano, pero así, aférrimo social cristiano en la época de León Febres Cordero. Y Rodrigo Borja era izquierda democrática, ¿no? O sea, eran antagónicos y obviamente chocaron mucho. Bueno, entonces coincidió que en ese interín a mí se me presenta la oportunidad de radio de Super K a través de un amigo Félix Laines, que Félix era Humberto Lainez, ¿sí o no? exactamente, que era gerente de ventas de Suez, Exacto. que había salido también y que estaba buscando, habló él con don Miguel Baduy, que era el presidente del grupo que se denominó SIN, Radio, Televisión y Periódico. Y entonces me dice Duval, Félix me dice Duval, hay un proyecto enorme, grande, me dice, que lo encabeza Canal 10, que está Cable Deportes, está la otra, el hincha. Me dice, queremos gente para que vaya ahí, a la radio Carrusel, que se llamaba Radio Carrusel, y la otra era Radio Bolívar, que después pasó a ser Radio Super K, pero al principio era Radio Carrusel 660 en el dial. Sí. Me dice, esta radio la quieren transformar en una radio deportiva. Me dice, hay un respaldo económico brutal, Filambanco estaba al frente, y vamos para allá, me dice, yo hablé con fulano de tal para iniciar esto, o sea, con don Miguel Baudy, que le tengo mucho respeto. Y me dice, vamos. Y digo, bueno, perfecto, porque realmente era una muy buena oportunidad que Sucre en ese momento y en esas circunstancias ya no me podía ofrecer. ¿Comprende? Sí, sí, sí. Entonces le digo, vamos. Y efectivamente fuimos, hablamos rápido y se concretó. Y ahí iniciamos la gestión deportiva primero en Radio Carrusel, que se la transformó de musical, que era un boom, se la transformó a deportiva parcialmente. E iniciamos. Hasta que apareció otra gente de otro medio que había sido, digamos, había tenido problemas y también va a hablar con Baduy y le venden la idea de hacer una sola radio fusionando Carrusel con Bolívar para todo el grupo hacer deportes. Y prevaleció esa idea. Entonces cerramos Carrusel y pasamos a Super K, que recién se iniciaba cambiándosele el nombre de Bolívar a Super K. Y ahí ya, de Carrusel pasé a Super K y ahí seguimos hasta el 93, me parece. Ya todo esto en la Avenida de las Américas, ¿no? Claro, claro, en la Avenida de las Américas. Allá, Ahí estaban los estudios de TC.
Porque Carrusel inicialmente estaba en la vía Daule, quedaba fuerita de Guayaquil, afuera, inicialmente, ¿no? Cuando uno era muchacho preguntaba, ¿y esas antenas? Y es Carrusel, decían, ¿no? Después se ha de haber venido acá donde usted indica, Duvalito. Oiga, eso de la política vinculada o no con determinadas estaciones radiales no es nueva. Usted recordará en la época del presidente León Febres Cordero, don Rafael Guerrero, en cambio estaba para la otra orilla, Izquierda Democrática, de hecho fue gobernador gracias a Borja, y era la emisora contraria al régimen. Y recuerdo que una tarde llegaron unos encapuchados, era fácil colegir de dónde venían, llegaron a la radio, por ahí un amigo en común que ya no está con nosotros quiso poner resistencia, Mario Viteri, le entraron a golpes y desconectaron la radio, tiraron las consolas al suelo y gritando en contra del dueño y diciendo que no hable mal del presidente Febres Cordero, ¿no? Entonces, esto siempre ha existido. Acá simplemente la radio estuvo fuera del aire creo que un par de meses porque fueron daños fuertes, ¿no? En algún momento Radio Caravana, donde labora usted, también hubo un comentario en contra de determinado político y sabotearon las torres de transmisión en Durán. Y ahí la radio más estuvo siquiera 2 meses fuera del aire, pero la colaboración de otros dueños de medios hacía que, porque Caravana no debe morir, se hacía media hora en Radio Cristal, media hora en Radio Atalaya, media hora en CRE, media hora de programa para que la radio no muera, ¿no? Esto no Mira, es nuevo, Duvalito. Y de Super K pasó a Caravana, donde está hasta ahora, Duvalito. claro, de Super K volví a Sucre. Un buen Allá. día me encontré con Vicente Arroba, un buen día me encontré con él. Limamos esa aspereza que existió en su momento por la cual yo salí y dijo, vamos, vamos, no te preocupes. Deja, olvidemos todo y continuemos. Y bueno, y una buena oferta de por medio y volví. Dejé Super K y volví a Sucre. Eso fue en el 93 y de ahí sí largo hasta el 2004. Ya. Y 2004 pasa Caravana. Y claro, estando ya ahí ya trabajaba en Cable Deportes, que se acuerda que era también televisión privada por cable, que tenía mucha acogida por aquel entonces. Era la única, me parece, la única cable operadora que existía por aquel entonces. Y habían buenos programas, ¿no? Estuvimos hasta el 2004 y surgió lo de Caravana. Surgió esa oferta buena de Caravana, económicamente hablando. Caravana tenía un prestigio muy grande y me pareció conveniente, así que hablé con el dueño, con Mario Canesa, acordamos y dejé Sucre, que no podía igualar la oferta que estaba haciendo Caravana, y dejé Cable Deportes, porque se acordará usted que Caravana también tenía Caravana Televisión. Claro, claro. Entonces la oferta era trabajar tanto en televisión como en radio. Y era una buena oferta, pues mi querido John. Entonces la tomé y de ahí hasta ahora. 20 años Claro, ya pasaron. claro que sí. ¿Cuántos mundiales, Duvalito? Porque está sobreentendido que usted inicia México 86. México 86. México 86. Tengo gratísimos recuerdos y eso sí, eh, con gratitud para Radio Sucre. Fue una cosa así totalmente nueva, muy bonita para mí. En el 86, primer mundial en México, justamente. Y después Estados Unidos 94, también con Radio Sucre, por las cadenas que hacían, ¿se acuerdan? Sí, 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 el pool. Estados Unidos. Y después Francia, el 98, que ahí tiró la casa por la ventana, arroba, llevando como a 50 personas, llevando hasta cocineros, médicos, músicos y todo, que desató muchos comentarios, porque Caravana rompió Caravana, perdón, Sucre rompió el molde, llevando tanta gente, una excursión prácticamente a Francia para el Mundial del 98. Y de ahí paro porque ya no, de ahí para acá ya no se me dieron oportunidades para poder transmitir. Duvalito, le quiero En hacer una mundiales, ¿no? consulta. A lo mejor soy muy estricto o mezquino, pero ¿cuál ha sido su mejor amigo
que esté con vida o no, en el periodismo deportivo, del cual usted guarda muy buenos recuerdos a través de esta carrera hermosa que es el periodismo deportivo. Mi querido John, hay algunos, digamos, no tantos como uno quisiera, ¿no? Buenos amigos, amigos buenos, ¿no? O sea, y curiosamente, digamos que no son periodistas por naturaleza o académicos, sino personas que con inteligencia y capacidad fueron incursionando en esta área y finalmente pasaron a ser muy buenos amigos. Y yo recuerdo con mucha gratitud, es más, es mi compadre, a Nolki Minarrieta. Ya. Nolki Minarrieta. Él, él que no es para nada periodista, pero que comenta muy bien el fútbol, lo analiza bien, me parece una extraordinaria persona. Y justamente en Radio Sucre lo conocí a él porque el hermano de él tenía un taller de mecánica al lado de la radio. Y como yo tenía mi carro viejo, todos los días tenía que llevarlo a la mecánica. Ya. Entonces yo lo escuchaba hablar y dije, no, este es un tipo que conoce, ya lo voy a invitar y así fue. Pero antes de eso, a otro uruguayo y más o menos por las mismas circunstancias, también lo incorporamos y es uno de mis muy buenos amigos, Raúl Vilar. Raúl Vilar, que usted lo conoce. No. Raúl fue primero que Nolki, pero por la casualidad de la vida, los dos de nacionalidad uruguaya. Y del mismo modo, un día lo invitamos a un programa porque alguien me lo recomendó. Me dice, mira, este uruguayo que es dueño del Corsario, un restaurante, Ujú. habla bien de fútbol, sabe de fútbol. Dice, ¿por qué no lo invitas un día esto para que hables de fútbol con él? Tráemelo, se lo dije a mi compadre Joti Guerra, que fue quien lo oyó. Le digo, tráelo. Y lo llevó un día a la radio, lo invité al programa y dije, no, aquí hay madera, aquí hay madera. Y arrancó Raúl y se fue de largo. Entonces él también es un muy buen amigo. Por estos tiempos, John, con quien tengo mucha cercanía y afectos, porque hay empatía, es con Clever Fajardo. Ya. Con Clever Fajardo, que también analizan muy bien el fútbol. Tenemos mucho en común y uno nota, ¿no?, que hay reciprocidad. Entonces, con él, eh, últimamente me he hecho muy amigo porque compartimos muchas cosas, no solamente en la parte futbolística, sino en ideologías, digamos, identificaciones políticas, si se quiere, con Carlos Torres Garcés, Ya. también. Muy, muy buena amistad. Y bueno, y obviamente hay muchos amigos. Yo con ustedes, no es porque estemos aquí, tú sabes que siempre me has parecido una persona auténtica, frontal, capaz, pero no hemos compartido, yo creo que ni siquiera nos hemos tomado una cerveza juntos, ¿o sí? No, 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 no. No, ¿verdad? Entonces quizá hizo falta eso, pero siempre me pareciste un tipo que iba de frente, que decían al pan pan, al vino vino, y a mí me gusta ese tipo de personas, pero claro, no hemos confraternizado mucho, que en reuniones, que en chupas, que en programas, así, no, no. Entonces, recuerdo sí un viaje que hicimos a Perú, Sí, sí. lo recuerdo bien, a Lima para una transmisión que nos tocó transmitir fuera del país juntos por radio, por Caravana. caravana era, por caravana. Pero muy poco, ¿me entiendes? O sea, no es como cuando tú tienes a alguien con quien charlas, compartes ideas o discrepas, pero tiene más contacto, ¿no? Pero no por falta de condiciones. Y bueno, y Beyer en un principio, Beyer Rivadeneira, con quien hace mucho que no hablo, también el periodismo me acercó gratamente. Y algún otro que se me puede estar escapando, mi querido John, que ahora no recuerdo. Una última antes de cerrar este diálogo. Vale la oportunidad para agradecerle, porque en alguna ocasión nos tocó ir a transmitir a Chone. Yo fui en un carro Este es de aparte. campeonato. Yo fui Ese un, es de ca- campeonato. yo fui en un Yo carro la cuento como aparte. anécdota. Sí, fui en un carro aparte con una ludeña, usted en el carro de la radio, y me emocioné en el viaje y al llegar allá no estaba en mis cabales, recuerdo, y lo que hice fue ponerme de espaldas debajo de donde se transmite y usted relataba, y yo intentaba hablar en base a lo que usted escuchaba, lo que usted relataba, ¿no? Ahí tuvo que entrar Lito León y tal, pero le agradezco Oiga, mucho porque nadie se enteró, y ojo que era el equipo, era el equipo oiga, de... yo lo cuento como anécdota eso. Eso nunca me pasó y no creo que vuelva a ocurrir.
John, eso fue de campeonato mundial, en el estadio Los Chonanas, allá en Chones justamente. River de Ecuador jugaba allá, me parece, ¿no? Era un River, partido River, claro, con Grecia. con Grecia. Y usted, caramba, oiga, pero es que usted, no sé, no durmió toda la noche, celebró más de la cuenta y se quedó ruco, directamente ruco, Ujú, ahí ujú. en la cabina de transmisión, que era una cabina bastante estrecha. Sí. Yo lo miraba sorprendido, John Lester, ¿qué hacemos con John aquí para resucitarlo? Y ahí el que dio un poco la campana fue Angelito, ¿no? Angelito León, sí. Duvalito, y casualmente, con esta quiero cerrar. Usted llega a una reunión, a una fiesta, a un lugar, lo reconocen, Duval Cedeño, evidentemente por su voz y tal, le preguntan quién va a ganar el campeonato y todo lo demás, pero siempre hay una anécdota diferente, la excluyente. De seguro le consultan o le preguntan, Duvalito, cuéntese una anécdota en el ámbito periodístico, en el ámbito deportivo. ¿Cuál es la que usted la tiene como top y cuenta siempre? A ver, es que esa, digamos que es muy como, pudiera malinterpretarse porque se podría creer que uno está escogiendo la que le favorece, pero hubo una muy singular que tiene que ver con una casualidad. Yo nunca había transmitido fuera del Ecuador, ya le digo, no había ido ni a Pascual, yo no conocía nada. La primera vez que me toca una transmisión internacional es en México, directamente de la nada a un mundial, o sea, una cosa de locos, de la nada al mundial. Para mí era todo nuevo, ¿no? Pero la casualidad es que se da en el partido inaugural del mundial. El narrador que estaba programado, que me parece era caramba, nuestro amigo común de Fabián Gallardo, de Quito, Ya. estaba programado para que transmita la inauguración del Mundial de México, 86. Y le ocurre algo, tiene algo en su salud que no puede. Y entonces este fulano tuvo que rápidamente asumir ese rol. Y de la nada, a sí mismo, transmitir por primera vez, sin saber leer ni escribir, la inauguración de un campeonato mundial de fútbol y además en el día de mi cumpleaños, John, el 31 de mayo de 1986. Yo cumplo años el 31 de mayo. Entonces, todo de golpe. El día de mi cumpleaños, primera transmisión de la nada a un mundial en la inauguración todavía. O sea, como que se alinearon los planetas, ¿no? Porque hay muchas casualidades. Y para mí eso es una anécdota bonita, porque de la nada, no era nada, yo de pronto estaba ahí transmitiendo la inauguración de un campeonato del mundo y en el día de mi cumpleaños. Para mí eso fue una casualidad o una causalidad muy linda, John Lester. Don Dúbal Cedeño Bermello, Dúbal Osvaldo Cedeño Bermello. Muchísimas gracias por su tiempo, Dubalito. Gracias porque nos ha permitido Placer. conocer un poco más de su actividad profesional, porque a usted se lo quiere mucho, se lo aprecia y realmente entrevistas o diálogos como estos no hacen más que hacernos conocer en detalle lo que significa el periodista deportivo, sus anécdotas, sus inicios en torno a esta tan noble profesión. Mi querido Dubalito, que Dios lo siga bendiciendo, que tengamos Dúbal Cedeño para rato y lo dejo a usted reiterándole el agradecimiento por estos minutos que nos ha brindado. Dios le oiga, mi querido John. Dios le oiga. Ojalá y pueda uno seguir en esta actividad sin pasar vergüenza por un tiempo más. Ojalá. El agradecido soy yo. La verdad que no me imaginé que la entrevista tenía este contexto. Algo me dijiste hace unos días, pero no lo consideré muy a fondo. Ahora me complace que haya sido de esa manera. Ojalá a la gente no le haya aburrido para que tu espacio en tu medio no se haya desperdiciado, ¿no? Y yo lo he hecho con mucho gusto, realmente con agrado enorme. Eh, eh, sido parte de esta lindísima nota que tiene más de personal que de otra cosa. Así que, mi querido John, estamos siempre a la orden. Fuerte abrazo y ojalá algún día nos encontremos por allí, porque estamos tan lejos, pese a que estamos en el mismo país, que resulta difícil encontrarse para darse un abrazo. Estamos a la orden, que la pases muy lindo. Un fuerte abrazo, mi querido John Lester. Que esté muy bien, gracias.